Amén. ¿Se acuerdan qué vimos hace 8 días? Jesús sabe nuestro futuro. Amén. ¿Qué dijimos? Que Pedro era uno de los discípulos más cercanos de Jesús y que Pedro solía poner sus fuerzas en él mismo y no en Jesús. Así es. Y también dijimos que Jesús ya sabe como tal nuestra vida porque ya vio nuestra película. Ok, sí. Que aunque al principio Pedro estaba muy confiado de que si los demás se alborotaban, él no lo haría y se quedaría junto a Jesús. Así es. Y Jesús le dijo, porque conocía y conoce nuestro futuro, antes de que cante el gallo 2 veces, 3 veces me negarás. Así es. Pedro confiaba mucho en sus fuerzas, hasta en sus armas, pero cuando fue desarmado tuvo miedo. Es correcto. Y Pedro puso primero su vista en sí mismo, porque él decía, yo no te voy a negar, porque él confiaba primero en sí, pero después, como dicen, cuando se quedó solo, se dio cuenta que no podía. Es correcto. Jesús sabe nuestro futuro. Él sabe que podemos caer, pero Él nos levanta. Amén. En nuestra mente vienen muchas cosas que hacen daño y eso hace que recaigamos. Así es. Amén. Esta es la segunda parte que vamos a hablar sobre esa misma historia. Pensaríamos que ahí se pudo haber acabado la historia, ¿verdad? En donde Pedro niega a Jesús y simplemente se olvida de todo, ¿no? Se pierde todo lo que él había ganado. ¿Por qué? Porque cuando estamos con Jesús, nuestra vida es cambiada, nuestra manera de hablar es cambiada. ¿Somos qué? Transformados. Por eso a Pedro lo reconocieron y le dijeron, de verdad tú eras o tú estabas con Jesús porque tu manera de hablar te delata. Entonces a nosotros mismos también cuando caminamos con Jesús empezamos a ver qué cambios en nosotros. Pero Jesús quiere que nuestra fe sea fortalecida. Quiere que aún así sigamos caminando a pesar de lo que no conocemos, a pesar de las cosas que vivimos, a pesar de las pruebas que pasamos. Jesús quiere que sigamos caminando junto a Él. Amén. Entonces, Pedro aquí pudo haber terminado y se hubiera ido y hubiera sido un simple pescador. Es lo más probable que hubiera sucedido. Pero la historia no termina allí. Jesús muere, es cierto, pero al tercer día es resucitado. Amén. Y Jesús, al ser resucitado, cumple una misión que ya les había dicho cuando estaba con ellos. Les dijo, yo me voy a encontrar con ustedes al tercer día. Pero ninguno de los apóstoles se acordaba de estas palabras de Jesús. Todos se acordaban que Jesús les había dicho que él iba a morir. Se acordaban de que Jesús tenía que sufrir por todo lo que estaba aconteciendo. Pero no se acordaron de lo más importante, que Jesús iba a resucitar. Y a lo mejor dijeron dentro de sí, a lo mejor sí iba a resucitar, pero en nuestros corazones, pero ya no lo vamos a volver a ver. Y para continuar nuestra historia, que la podíamos subtitular o ponerle un subtítulo, un subtema más bien dicho, le podíamos poner levántate. Amén. Como título, ¿cuál es? Jesús conoce nuestro futuro. Y como subtítulo, levántate. Amén. Vamos, por favor, a nuestra cita central que se encuentra en Juan, capítulo 21. Juan, capítulo ¿qué? 21. Versículo
3. Simón, Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y encontraron a una barca y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Okay? ¿Qué está pasando aquí? Después de que Pedro niega a Jesús, después de que todos los discípulos son dispersados, llega un momento en que ellos se encuentran, en que ellos empiezan ¿a qué? A platicar sobre ellos, ¿no? A decir, mira, estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Ya no tenemos el maestro. Y Pedro, al tercer día dicen, ¿saben qué? ¿Qué es lo que yo sé hacer? Pescar. Yo no sé hacer otra cosa que pescar. Entonces me voy a regresar a lo que yo ya sé hacer y tengo confianza en ello. ¿Por qué? Porque toda mi vida me he dedicado a pescar. Y varios de los que los escucharon que también eran pescadores, ¿qué dijeron? Vamos contigo, vámonos todos. Vamos a leer para entenderlo mejor. En el versículo 2, ¿qué dice? Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y entonces, ¿qué fue lo que leímos, verdad? Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Si se dan cuenta, Pedro vuelve otra vez al inicio, a donde había empezado toda su historia. Vuelve al inicio y vuelve con varios discípulos con él. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y déjame presentarte una imagen que creo que nos va a ayudar a entender mejor esta escena. ¿Dónde están? En la barca. ¿Cuándo se pesca mejor? En la noche. ¿Por qué? Porque todos los peces salen a comer. Y entonces suben. Ellos no duermen tanto en la noche. Entonces suben a comer. Y camarón que se duerme, se lo lleva Simón Pedro. Y entonces, como todo trabajo, yo me imagino que ahí estando reunidos los discípulos. De hecho, aquí hay un discípulo que es el discípulo amado. ¿De quién estamos hablando? De Juan. También él estaba aprendiendo el oficio de pescador y estaba ahí con ellos también. ¿Por qué? Porque a Pedro lo seguían. A pesar de que había caído, a pesar de todo, todavía tenían confianza en él porque era el discípulo mayor. Y si Jesús para ellos había muerto, no sabían cómo iba a continuar la historia. Muchas veces nosotros no sabemos cómo va a continuar nuestra historia cuando estamos pasando por dificultades. Muchas veces no sabemos qué va a pasar, qué nos va a acontecer. Pero aún así, ¿qué hacemos? Seguimos caminando. Amén. Bueno, cuando Pedro estaba ahí, yo estoy seguro, aunque la Biblia no lo menciona, cuando uno como pescador o en otro oficio y está con amigos, uno empieza ¿qué? A contarse cosas que uno ha pasado, vivido, ¿verdad? Y pues todos estaban hablando sobre las noticias de Jesús. No, sí, Jesús lo vimos cuando lo capturaron, lo vimos cuando se lo llevaron para acá. Uno habrá dicho, yo la verdad hasta me escondí abajo de la cama porque me dio mucho miedo. Pedro dijo, yo lo seguí, traté de seguirlo. Pero, ¿qué creen? Me descubrieron en el camino y se cumplió lo que Jesús me había dicho. Lo que él me dijo, eso se cumplió. Lo negué, no porque él no lo quisiera.
Lo negué porque me dio mucho miedo que también a mí me llevaran preso y cautivo. Y ya estoy seguro que uno de ellos le habrá dicho, no, que también dabas tu vida por Jesús. Bueno, es fácil decirlo, pero ya cuando estás en la situación, hasta que no pasa la situación, no lo puedes entender. Y entonces ahí todos estaban hablando unos de sus experiencias que habían visto y a ver si algo más encontraban, a ver si encontraban una luz. Y seguían ¿qué? Pescando. ¿Qué hacían? Echaban la red al mar, la volvían a sacar a ver si sacaban algo. ¿Cuántos años tenía Pedro siendo pescador? Llevaba bastantes años en el oficio. Desde joven se entrenó para ello y tenía que tener mucha fuerza ¿qué? En los brazos para realizarlo. Toda la noche intentaron ¿qué? Pescar. Toda la noche estaban intentando sacar comida, alimento. ¿Por qué? Porque de eso vivían. Entonces, si ya no iban a servir o seguir el camino que ellos tenían, iban a recorrer a lo que ellos ya conocían y les daba ¿qué? Confianza. ¿Cuántos de nosotros no hacemos lo mismo? Nosotros mismos sabemos que es mejor el lugar de confort que el lugar de arriesgarnos a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nos conformamos con lo que tenemos, con lo que conocemos, con lo que ya sabemos y ahí nos quedamos. Y Jesús nos reta a continuar, a dar un paso más allá de lo que nosotros conocemos. Pero este paso no es fácil, es complicado. Amén. Y entonces ellos seguían platicando y echando ¿qué? Las redes. ¿Por qué? Porque también querían llevarle alimento a su familia. Pero hay días buenos y hay días malos, como en todo trabajo. Entonces ese día, o esa noche más bien dicho, fue mala. Por más que echaban las redes, no pescaban nada. Y parecía que la historia de Pedro se volvía a repetir. Él tenía familia, tenía una esposa, tenía una suegra, probablemente también tenía hijos, que por cierto, Jesús sanó a su suegra, ¿verdad? De una alta fiebre. Bueno, tenía que sostener a su familia. Y aún así, esa noche no estaba pescando absolutamente nada. ¿Qué le iba a llevar a su familia? Él se estaba quedando también sin fuerzas. Ya cuando amanece, ya los pescadores se van de allí porque ya no hay nada más que hacer. Ya, si no pescaste en la noche, menos vas a pescar de día. Vamos a seguir leyendo, por favor. El 4, ¿qué nos dice? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. El 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Yo estoy seguro que los discípulos al ver a Jesús pensaron, es un hombre que anda pidiendo de comer. En otras palabras, que no tiene ni para sostenerse a él mismo. Y nos está pidiendo ¿qué? De comer. ¿Cuántas personas se nos han acercado a nosotros, no? No tiene una monedita, por favor. No, pero tengo una torta. No, yo quiero una moneda, no quiero la torta. Hasta ya exigen una moneda de 20 pesos. Ya no quieren la de 5 ni la de peso. Ya da 10 para arriba. Bueno, y les dijo, ¿tenéis algo de comer? Jesús sabía que no habían pescado toda la noche. Pero aún así, ¿qué hizo? Les preguntó. ¿Y ellos qué dijeron? No tenemos nada. Es más, hemos
echado las redes y nada más hemos sacado puro basura, puras latas vacías. No encontramos comida. Vamos a leer el 6. ¿Qué dicen? Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Wow. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hicieron? Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca. Yo quiero pensar que Pedro le vino un déjà vu. Y dijo, como que esto se me hace conocido. Esto ya lo viví. En otra ocasión, cuando yo estaba pescando, yo recuerdo que un hombre que lo seguí, que lo vi morir, me dijo lo mismo. Nos dijo, echen las redes y pescarán. Y ahora este hombre también nos dice lo mismo. ¿Será que este hombre sabe de peces? No creo, yo tengo más experiencia que él, yo me veo más grande que él. Toda mi vida me he dedicado a esto. Si no pesqué toda la noche, menos voy a pescar ahorita. Pero bueno, vamos a hacerle caso a mejor y así, y se va. ¿Qué tal si este hombre viene borracho? Y ya para dejarlo, que nos deje en paz, pues vamos a echar las redes y le vamos a decir, mira, no sacamos nada, te puedes ir. Y cuando hacen eso, ¿qué pasa? Sacan muchos peces. Para visualizar la imagen. Cuando echan la red, sacan muchos peces. Pero vamos a leer el 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Ok, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Quién está narrando esto? Juan. Y dijo Juan, y para que no se escuchara así como tan presumido, dijo, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro. Entonces, en otras palabras, dijo, bueno, yo soy el discípulo amado, pero no puedo decirlo de esta manera, ¿verdad? Por eso dijo, entonces el discípulo amado, porque Jesús lo amaba tanto, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. ¿Por qué? Porque tenía su ropa ¿de qué? De pescador, ¿verdad? Y se echó al mar. Pues vamos a la imagen, por favor. Por eso es que Pedro está aquí, se echó al mar y corrió a Jesús. ¿Se acordó de qué? Del milagro que había pasado. Si se dan cuenta otra vez, Pedro recurre al principio y Jesús ¿qué hace? Lo saca de allí otra vez. Vuelve a hacer el milagro que había hecho antes con él cuando fue llamado. Pedro no se había dado cuenta hasta que Juan le dijo. Como que algo saltaba en el corazón de Pedro y le decía, siento que es el Señor Jesús, pero no, esto no es posible. Todos nos confirmaron que Él había muerto. Y muchas veces cuando nosotros morimos espiritualmente, pensamos que nuestro Señor en nuestra vida ha muerto. Pensamos que no puede hacer un milagro en nosotros. Pensamos que no puede resucitarnos. Pensamos que lo que estamos viviendo ya no tiene una solución. Pedro había caído en lo más fondo. Había caído y tocado fondo. Y de ahí no podía él salir. Por eso Jesús le vuelve a recordar el milagro. Lo vuelve a hacer. Si Jesús lo pudo hacer una segunda vez, ¿por qué creen que no lo puede hacer otra vez con nosotros? ¿Por qué creen que no nos puede sacar otra vez de ahí? A lo que a veces volvemos otra vez a caer. Jesús lo puede hacer. Y a pesar de que nuestra fe
mengua, Jesús la restaura. Vuelve a realizarlo para que nosotros veamos que Él es el Señor y tiene el control de todo. Amén. Y Pedro inmediatamente ya no se dedicó a los peces, saltó al agua y corrió junto a Jesús. ¿Sabes? Cuando Jesús nos llama por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, debemos de correr hacia Él. Dice la Biblia, si el justo cayere 7 veces lo levantará. ¿Pero qué se hace? Correr y abrazar ¿a quién? A quien nos ha amado, a Jesús mismo. Amén. Y vamos a ver qué más continuó de esa historia, porque esta historia está interesante. Vamos, por favor, al versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Cuando bajaron de la barca todos los demás discípulos y jalaron la red y sacaron todos los peces, Jesús les dijo: vamos a prender fuego. Vamos a hacer una fogata y ahí vamos a cocer a los peces. Bueno, no a todos, a unos pocos, para que podamos comer, desayunar. Y habiendo desayunado, todos recuperaron sus fuerzas de todo el trabajo que ellos habían hecho. Y dicen, ¿qué? Barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Y entonces, cuando ya todos estaban contentos y platicando normal y vieron más el rostro de Jesús, porque algunos aún así como que tenían duda, como que no reconocían, pero el discípulo amado él le aseguraba que sí era. Pedro también como que dudaba un poquito, pero al ver sus expresiones, su forma de hablar, empezó a creer. Entonces Jesús lo lleva un poco aparte de los demás y habla con él. Y la primera pregunta que le hace Jesús a Pedro, ¿cuál fue? ¿Me amas? ¿Me amas? Más que a estos. Así es, más que quiénes. Que los demás, que todo lo que tú conoces, que todo lo que tú vives, que todo lo que está alrededor de ti, ¿me ama más que todo ello? Y Pedro, ¿qué le respondió? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Acuérdense lo que habíamos dicho, que Pedro amaba ¿a quién? A Jesús. Eso no lo poníamos en duda. Pero aún así él cayó y Jesús ya había visto que su película de que él iba a caer, ¿verdad? Y aún así Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? De hecho, en la palabra de lo original, de que Jesús hace esta pregunta, le está preguntando por un amor que es un amor que solo Dios puede dar. El amor ágape. Y Pedro responde con el amor filial, de amistad, de amor. Está diciendo, yo no te puedo amar como tú nos amas. Es imposible para amar como tú lo haces con nosotros. Pero sí te amo con un amor fraternal, como un amor de amigos, como un amor de unidad. Yo no puedo amar como tú me estás amando, pero sí te amo de esta manera. Sí, amén. ¿Y qué le dijo Jesús? Si me amas, entonces apacienta a mis corderos o ovejas que están creciendo. Y vamos a esta imagen, por favor. Jesús lo lleva aparte, como dijimos, y habla con Pedro y le dice, ¿me amas? Sí. Le dice Jesús una segunda vez a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo. Y una tercera vez más le dice, ¿me amas?
¿Y qué dice Pedro? Señor, tú lo sabes todo. No te puedo mentir, no te puedo engañar a ti. ¿Sabes que te amo? ¿Sabes por qué Jesús le preguntó 3 veces a Pedro esto? Porque Pedro lo negó 3 veces. Una por cada sanación de que Pedro lo negó. Una por cada restauración, porque Pedro necesitaba ¿qué? Ser sanado y restaurado de su corazón. Para hacerlo, Jesús confrontó lo que Pedro cargaba. Por eso fueron 3 veces lo que Jesús lo hizo para restaurarlo. Es como si Pedro hubiera caído 3 veces. Y 3 veces que hizo Jesús, lo sacó de allí. Amén. Amén. Esa es la pregunta que Jesús nos hace también a nosotros. Y nos dice, ¿me amas? ¿Qué responderíamos nosotros? ¿Qué diríamos nosotros en esa situación? En este momento, ¿qué le diríamos si Jesús nos dijera, ¿me amas? Y nosotros si le dijéramos que sí, y Él nos dijera, pues entonces deja con lo que estás cargando y déjame yo llevarlo. Qué hermoso es nuestro Señor, ¿verdad? Amén. En el año de 2005 se enfrentaron 2 titanes del boxeo. Uno llamado Diego Corrales y otro José Luis Castillo. Estaban disputando el título mundial por el peso ligero. Ninguno de ellos 2 había conocido la derrota. Ya habían pasado 9 rounds que ellos estaban peleando. El favorito era Corrales, pero él en el 9º round ya tenía un ojo cerrado y el otro lo tenía muy hinchado. Aunque iba ganando por puntos, los 2 habían gastado tanta su energía que ninguno de los 2 había caído. Ninguno de los 2 antes había experimentado derrotas. Entonces era una pelea de titanes, una de las peleas que se conoce en el box, de las más sangrientas. En el 10º round, en el segundo 30, Castillo conectó un devastador gancho izquierdo a Corrales. Tan fuerte fue este golpe que Corrales cayó, cayó en el suelo y tiró hasta su cubrebocas. Cuando Corrales cae, le empiezan a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el 8º conteo, él se levanta. Ya no se le ve sus fuerzas, ya se ve que está muy agotado, ya no se ve que pueda más. Pero aún así él se levanta. Al segundo 46 otra vez le conectan varios golpes al cuerpo y Corrales vuelve a caer. Le vuelven a contar del 1 hasta el 8 y Corrales se levanta, pero intencionalmente él tira su protector de bocas. ¿Para qué? Para ganar un tiempo más y respirar un poco más, porque ella no puede más, ya estaba fatigado, ya no tenía fuerzas, ya sus ojos ya le ardían, ya no podía más en esa batalla. Y entonces le descuentan un punto por haberlo hecho intencionalmente. Cuando es esto, otra vez él se levanta y con las últimas fuerzas que él carga, arrebata con mucha fuerza a su contrincante y le empieza a dar varios golpes que el referee tuvo que intervenir y detener la pelea y le dan la victoria a Corrales. ¿Sabes? Muchas veces el diablo nos quiere tirar, nos quiere tumbar y lo logra. Es lo que estamos hablando de Pedro. Él fue tumbado 3 veces. Fue tumbado y ya no se podía levantar, ya no tenía ganas, ya quería volver otra vez él a lo mismo. Quería renunciar a todo y decir, me voy a lo que yo ya conozco. Pero ¿sabes? Jesús lo levantó esas 3 veces.
confrontó esas 3 veces que él estaba dolido y no podía quitarlo de su corazón. ¿Sabes? Jesús no le reclamó a Pedro porque si lo había negado. No le dijo, Pedro, ¿por qué me negaste? ¿Sabes? Jesús no le preguntó eso. Jesús le dijo, ¿me amas? No le dijo, oye, ¿por qué me negaste si tú me habías prometido esto? No le dijo nada de eso. ¿Sabes? Jesús no nos reprocha cosas ni nos trae a recordar nuestro pasado. Porque no le importa lo que hemos hecho ni cuántas veces hemos caído. Lo que a él le importa es que nosotros nos levantemos y sigamos adelante agarrados de su mano. Por eso mismo, Jesús confronta a Pedro y le dice 3 veces, ¿me amas? Pongámonos de pie, por favor. Si nosotros seguimos amando a Jesús, si nosotros en nuestro corazón está el anhelo de continuar en su camino, entonces dejémonos amar por nuestro amado Señor, dejémonos que nos levante. Jesús conoce cada uno de nuestros errores, nuestras luchas y nuestras debilidades. Aún así continúa llamándonos a una relación íntima con Él. Hoy nos recuerda que su gracia es mayor que nuestro fracaso y que todavía tiene planes para nuestra vida. Hemos fallado muchas veces, pero el Señor Jesús nos sigue preguntando el día de hoy, ¿me amas? Si respondemos con sinceridad y volvemos a Él, Él nos da una nueva oportunidad para seguir a su lado. Gracias, Señor, mi Dios, te damos por tu grande amor y misericordia. Porque tú eres bueno, Señor, mi Dios. Porque tú no nos reprochas, Señor, mi Dios, si te hemos fallado. Tú no nos traes a recuerdo, Señor, mi Dios, si hemos cometido errores. Pero sí nos confrontas para sanar nuestro corazón. Pero sí nos preguntas si te amamos. Pero sí nos preguntas, Señor, mi Dios, y nos das una comisión, que es apacentar a tus ovejas, Padre Celestial. Gracias, Señor, mi Dios, porque en tu grande amor y misericordia, aunque tú has conocido nuestro futuro y tú sabes que hemos caído varias veces, tú nos sigues amando hasta el día de hoy. Gracias, Señor, mi Dios, porque así como a Pedro, que el Señor, mi Dios, te negó, y aunque te amaba, Señor mi Dios, tú lo levantaste, tú lo restauraste, tú te volviste a manifestar milagrosamente en su vida para restaurarlo, Señor mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú también lo puedes hacer en nuestras vidas. Tú también puedes restaurar nuestro corazón, puedes levantar nuestra fe que ha caído, puedes levantarnos, Señor mi Dios, para continuar en ti. Gracias por ese grande amor y misericordia. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Sí. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.